Tú ya puedes empezar. Bueno, nuestro grupo y yo vamos a exponer acerca de las congruencias y sus aplicaciones, sobre todo centrándonos en las ciencias de la computación. Así que bueno, nuestros integrantes, como los nombró el profesor, son Alejandro Guerrero, Franklin Aguirre, Janer Fernando Sinisterra, Julián Álvarez y yo, Samuel Galindo. En esa exposición, primero que todo, tocaríamos un poco las congruencias para recordar y tener en claro este concepto. Y después presentaremos estas 4 aplicaciones. Así que nuestro compañero Julián comenzará presentando las congruencias. Bueno, un número A es congruente a un número B. Eh, módulo en entero M, si A menos B es múltiplo de M. Eso se puede ver mejor con un ejemplo. Pasa a la siguiente diapositiva. Ah, no. ¿No está el ejemplo? Ok. Esto se puede ver mejor con un ejemplo. Por ejemplo, las congruencias están muy ligadas con el módulo. Entonces, por ejemplo, 1 módulo 6 es igual a 1, ya que pues todo número que esté por debajo de la base da igual al mismo número. Y cuando llega a la misma base, en caso 6 módulo 6, da igual a 0. Entonces las congruencias son muy útiles para conocer en qué ubicación de la base se encuentra un número. Siguiente diapositiva. A ver, las aplicaciones de las congruencias o del módulo en sí se ve muy ligada en la historia del ser humano. Entonces, no sé si sabían, pero por ejemplo, alrededor de, de la Revolución Francesa, antes se utilizaba, en vez de un día normal de 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, se utilizaban 10 horas, 10 segundos y 10 minutos. Esto facilitaba muchísimo el conteo por ejemplo, de pasar de horas a segundos, que es muy complejo en el día normal, que hay que hacer varias conversiones. Pero se utilizaban mucho las congruencias para que cada 10 segundos sea un minuto. Siguiente diapositiva. También se utilizaba en el sistema de conteo de la civilización egipcia. Utilizaban las manos para contar. Entonces, como tenemos 12 falanges en las manos, eh, cada, cada 12 cada 12 conteos de la falange eh, suma a uno de la mano izquierda. Entonces, a la hora de hacer la multiplicación, solamente tenían que multiplicar el número de números, el número de dedos que tenían de la mano izquierda y sumar la falange que tenía en la mano derecha. Así facilitaba muchísimo más el conteo. Entonces, eh, una mano entera ya representaba 60, dos manos representaban 120 y así. Eh, eran estrategias muy buenas a la hora de realizar conteos en las civilizaciones antiguas. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, también el sistema métrico. Utilizamos unos actualmente, eh, pero, pero se decidió que era mejor utilizar un sistema en base 10 para tener hacer mejor los cálculos. Entonces, las bases y las congruencias son bastante útiles aquí. Siguiente diapositiva. También, bueno, sí, la realización de la base. Entonces, por ejemplo, en base 10 se dividen los números en grupos y cada 10 elementos forman un grupo total. En este caso, un 10. Este, este método pues se utilizaba con, también en la civilización egipcia y servía para separarlos por grupo. Entonces, por ejemplo, si quería saber 6 grupos de 10, entonces serían 6 dieces.
en este caso 60. Siempre se buscó la eficiencia a la hora de realizar conteos. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo hacían los egipcios para realizar la identificación de los números. Entonces es bastante curioso cómo siempre hemos estado relacionados con las congruencias. Listo. Entonces, como primera aplicación de las congruencias tenemos la criptografía. ¿Qué es la criptografía? La criptografía es el arte y la técnica de escribir con procedimientos o claves secretas de un modo enigmático. De esta manera, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para que nosotros podamos enviar información que sea de manera privada a un receptor. En la criptografía podemos ver una gran importancia porque sin esta, pues todos los secretos y todos los mensajes que nosotros enviáramos al receptor podrían ser interceptados por una tercera persona y de esta manera descubrir qué información estamos enviándole a nuestro receptor. Siguiente diapositiva. Dentro de la criptografía existen dos tipos, la criptografía de tipo de clave simétrica y la criptografía de tipo de clave asimétrica. ¿Qué es la criptografía de clave simétrica? Con la criptografía de clave simétrica tenemos varias ventajas y desventajas que nos permiten enviar la información al receptor. La desventaja principal es que a través de la clave simétrica, teniendo en cuenta de que tanto el receptor como el que envía la información cuentan con una misma llave, hace que este proceso sea más rápido, pero a su vez sea un proceso que tenga menos complejidad, por lo cual para la tercera persona que quiere robar esta información, se le hace mucho más fácil que a diferencia de la clave simétrica, en donde tanto el receptor como el enviante de la información tienen que contar ambos con dos claves. Una que es la clave pública, que esta se puede enviar, esta es la que se va a enviar a nuestro receptor, y la otra es la clave privada. Esta clave privada es la que realmente nos va más a importar, porque de esta manera nosotros con esta clave privada podemos cifrar la información. Dentro de este tema de la criptografía simétrica nos encontramos con la RSA, que es uno de los sistemas de cifrado de información y descifrado de información que más utilizamos. Por ejemplo, una de las claves para utilizar más la clave simétrica es que esta sirve más cuando es un envío de información a larga distancia. O sea, por ejemplo, si yo quiero comunicarme con una persona que vive en otro país a través de vía internet, la vía más sencilla y de la forma de que yo estaría más protegido para enviar mi información sería utilizando la criptografía de clave simétrica, en donde yo tendría una clave pública que le estaría enviando al receptor y esto tendría una clave privada en donde con mi clave pública podría descifrar el mensaje. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, dentro de la criptografía asimétrica, entonces encontramos la RSA, que como ya les expliqué, es uno de los métodos más utilizados para poder encriptar cualquier tipo de clave. Entonces, por ejemplo, si yo quiero enviarle a mi receptor un mensaje en el cual le vamos a decir que es seguridad, tenemos que cada letra del abecedario va a contar con un número designado para esta, ¿no? Esto puede ser muy variante. Esto es una de las formas que puedo yo encriptarlo, pero pues hay un montón de maneras en las que puedo hacerlo aún más complejo. Entonces, por ejemplo, tenemos a descifrar la palabra seguridad. Entonces vemos que en nuestro alfabeto encontramos cada número de la letra correspondiente, ¿no? Entonces tenemos que la S que correspondería al número 18, la E al número 4, la G al número 6, la U al 20, y así sucesivamente con todas las letras. Entonces, ¿de qué manera nosotros le enviamos la información a esta persona sin enviárselo tan abruptamente? Porque yo podría enviárselo de así nomás, podría enviarle los números y él podría desencriptarlo con el referencia a qué equivale cada número. Pero pues al hacer esto, pues tendría como es una manera de enviarlo tan sencilla, tendríamos una tercera persona que podría interceder. Entonces, ¿cómo hago yo para crear una clave pública y una clave privada para que entonces el receptor y yo podamos comunicarnos de manera segura sin saber o sin tener el miedo de que una tercera persona pueda llegar a interceder en el mensaje? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una clave pública. Para encontrar esta clave pública de una manera muy sencilla, necesitaríamos dos números primos
que en este caso los dos números primos que yo escogí fue el 11 y el 23, para que de esta manera al multiplicarlos tenga el módulo en el que yo me voy a referenciar. Estos números primos, a priori, aunque uno los puede encontrar muy rápido, teniendo en cuenta que ya les estoy mostrando cuál es el módulo, los podría encontrar de manera muy rápida, pero la lógica de esto es que a la hora de utilizar y crear esta clave pública, el número es muy, muy grande. Tienen que encontrar entre entre un número de varias cifras, justamente los dos números que al multiplicarlos me den mi clave pública. Y ahí es donde radica la seguridad del mismo programa. Entonces, ya teniendo esta parte de mi clave pública, ¿cómo encripto mi mensaje? Muy sencillo. Selecciono la letra que quiero encriptar. En este caso vamos a empezar con la S y la voy a elevar al cubo. De esta manera me queda 5832. Ahora, este 5832, para terminar de encriptarlo, voy a poner en un módulo de 253, cuyo número al final me va a dar un número de 13. Así sucesivamente va a ser con todas las letras que yo quiera hacer, tanto con la E, la G, la U, la R, y sucesivamente con todas las letras. A la final me va a quedar un mensaje que es el que yo le voy a enviar a mi receptor, que lo pueden ver en la parte de abajo. Y ya una vez teniendo esto, yo se lo envío a él y mi receptor a través de su clave privada descifra el dicho mensaje y de esta manera nos estaríamos comunicando. Por ejemplo, uno de donde más se utiliza este tipo de cifrado es en la hora de enviar mensajes, por ejemplo, de WhatsApp normal. Tú cuando le envías un mensaje de WhatsApp a la persona realmente no está recibiendo tu mensaje crudo. No está recibiendo, hola, ¿cómo estás? Ni nada de esas cosas, porque sería una manera muy fácil de que una tercera persona pueda llegar a descifrarlo. Entonces, ahí lo que se hace es hacer ese tipo de encriptación para que el receptor, a la hora de llegar el mensaje, lo pueda codificar y pues que no llegue a ser interceptado por ningún tercero. Siguiente. Bueno, otra aplicación de las congruencias es el ISBN, el cual es un serial con el cual nos permite identificar el, el código de los libros. Este va a contar de 10 dígitos. Los 9 primeros son dígitos, como decir, corrientes que los puede dar la editorial y eso. Y el 10º dígito sería el de control. ¿Cómo se da este número de control? Va de 0 a 9 por lo general o, bueno, de 0 a 10. Pero el dígito, cuando nos da, este dígito de control nos da 10, este va a ser reemplazado con una X. Como pueden observar abajo, esa sería la fórmula de la congruencia. ¿Cómo funciona para hallar el dígito de control? Nos van a dar 9 dígitos. El primer dígito lo multiplicamos por 1. El segundo dígito lo multiplicamos por 2. Y así sucesivamente hasta llegar al dígito número 9. Al momento de ya tener todas esas multiplicaciones, esos resultados los vamos a sumar. El resultado de esa suma se le va a sacar un módulo 11, sí, el módulo 11, y el resultado de todo esto nos va a dar el dígito de control. Ya, por favor, siguiente. Aquí tenemos un ejemplo para que nos quede más claro. Por ejemplo, el serial 964866782. El 9 lo multiplicamos por el 1. El 6 lo multiplicamos con el 2. El 4 con el 3 y así sucesivamente. Entonces nos va a dar 9, 12, 12, 32, 30, 36. Y ya al sumar todos esos dígitos nos va a dar 262. A ese 262 le vamos a sacar módulo 11. Entonces, el resultado de este nos va a dar 9. Ese va a ser el 10º dígito, que va a ser el dígito de control de nuestro serial ISBN. Por favor, siguiente. Aquí tenemos otro ejemplo para que nos pueda ayudar a esclarecer más todavía esto. Volvemos a hacer, no atrás. Aquí podemos ver otra vez el otro ejemplo, el 99215,810. Multiplicamos el 9 por el 1, el 9 por el 2,
Y el resultado de todas esas multiplicaciones, al momento de sumarlo, nos va a dar 161. A ese 161 le sacamos módulo 11 y nos va a dar 7 como dígito de control. Siguiente, por favor. Ya para acabar, un ejemplo en donde de cómo se puede ver el dígito de control X o el 10. Mira, al hacer lo mismo el dígito 6 por 1, 3 por 2, el resultado nos va a dar 142. Entonces, ese 142, nosotros le vamos a sacar un módulo 11. ¿Ya? El resultado de ese módulo 11 nos va a dar 10 o X. Entonces, entonces por decirlo así, ISBN de 10 dígitos va a ser 631, 350, 741 y por lo general el dígito de control lo separan con un guión. Entonces, nuestro dígito de control, como le había dicho, es 631, 350, 741, X en este caso. ¿Por qué? Porque si ponemos el 10 ya no nos quedaría un serial de 10 dígitos, sino que con la X como si se suplanta o se homologa, por decirlo así, para que nos quede un número de 10 dígitos. Y eso sí, no nos puede dar más de un dígito de control de más de 0 del intervalo 0 a 10, porque si no, hemos cometido un error al momento de sacar este dígito de control. Bueno, ahora continuamos con la generación de números pseudoaleatorios, la cual es otra aplicación más centrada en el ámbito de la programación. Y bueno, para comenzar, aunque no lo parezca, generar números aleatorios es complicado, ya que uno no le puede decir a la máquina que genere un número aleatorio sin más. Entonces, para eso los programadores, mediante las congruencias lineales, se idearon una forma de programar estos y de esto sacaron las funciones como el rand y el rand-u para generar secuencias de números aleatorios. Bueno, algo importante para que los generadores de números aleatorios funcionen y sean pues aleatorios, porque pues eso es lo que se busca, es que en primer lugar no muestren ningún patrón aparente, ya que pues al ser un patrón sería algo predefinido. Y da una semilla que se puedan generar muchos valores antes de repetir el ciclo, porque al ser congruencias, eso quiere decir que va a llegar un punto en el que va a volver a hacer lo mismo. Bueno, para hablar rápido de esto, usaremos las GCLs, que son los generadores de congruencias lineales, en el cual se usa la siguiente fórmula. Y para estos parámetros tenemos básicamente que el más importante es el módulo y debe ser mayor que 0 y un número muy grande, ya que en caso de que sea muy pequeño, pues se repetirá muy rápido esta secuencia y perderá un poco que sea de aleatoriedad. El multiplicador, que es aquel que acompaña a cada semilla que se obtiene por cada iteración de esta función. Y pues también se usan números grandes para que haya como varias diferencia al sacar el módulo y que sea pues diferente y no tenga ningún patrón. El incremento, este aquí es muy importante, ya que pues debe ser obviamente menor o igual que el módulo, pero comúnmente se usa el 0, ya que esto facilita demasiado a la hora de no tener que sacar factores primos y algo así. Y pues lo último es la semilla, que es lo que básicamente no importa mucho, aunque debe ser un número bastante grande, que debe ser entre 0 y el módulo. Bueno, y esto pues básicamente se conoce que se da por 3 fases, en la cual está la función de inicialización, la cual recibe un número que es la semilla que comúnmente la da el programador y pone el generador en su estado inicial para pues comenzar el ciclo. Después de esto se hace la función de transición, la cual es la más importante ya que transforma este número y lo va cambiando mediante el ciclo va haciéndose. Y pues básicamente, teniendo en cuenta la anterior, la parte izquierda de los paréntesis va a dar un número entero y se le hace división real en cuanto al m. Y pues tenemos el residuo que nos dará el número xn para posteriormente en el siguiente ciclo restarle 1 y repetir así para que nos den números diferentes.
Y la función de salida que básicamente muestra un número y esto lo podemos poner en ciertos rangos que sea completamente todos los enteros o entre 0 y 1 y así podemos tomar ciertos dígitos. Bueno, se usa en estas notaciones, que es la clásica, ya que, como podemos ver en la fórmula, los parámetros más importantes son el A, el C, el módulo y la semilla, la cual sería el XN, por decirlo así. Pero pues comúnmente como la semilla se le da al programador, se usa la notación de abajo, que sería GCL, ACM. Y pues lo que comenté anteriormente, lo cual era el generador multiplicativo puro cuando C es igual a 0, ya que si no usamos esto, se llamaría generador mixto. Y para esto necesitaríamos tener en cuenta que debe cumplir los siguientes parámetros, por decirlo así, ya que C debe ser primo con M, porque si no, pues el ciclo se dañaría muy rápido y se comenzaría a repetir valores cíclicamente. Y también tenemos que A-1 es múltiplo de P para todo primo que divida 4, y también que A-1 es múltiplo de 4 siempre que M sea múltiplo de 4. Por lo tanto, aquí en los ejemplos clásicos de GCL, podemos ver que la mayoría de ellos usan el incremento de 0 para así facilitar, ya que si no, se deberían hacer muchos cálculos y tener muchas pruebas para que no se dañe esto. Y aquí tenemos dos ejemplos, los cuales en el izquierdo se puede ver que son básicamente todos los reales, bueno, los reales enteros en este caso positivos, y va a dar dando números grandes. Y en el derecho pues se hizo lo de tener un rango entre 0 y 1 para así tener como más facilidad. Y pues como se puede ver en este ejemplo desde la derecha, se generan más de 17.990 números aleatorios. Hola a todos, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Listo. Hoy les vengo a hablar sobre las funciones de hashing, más conocidas en informática como las funciones de hash. No sé si alguna vez se han preguntado, porque en algunas plataformas cuando nos olvida la contraseña y solicitamos restablecer esta, siempre nos envían al correo una serie de caracteres. Por ejemplo, aquí se puede ver el nombre de usuario y la contraseña. Lo común entre estas dos contraseñas es que es es una serie de caracteres con longitud fija, en este caso son 6, y a esto se le conoce como el valor hash, que explicaré más adelante. Siguiente diapositiva. Las funciones de hash en informática pues son más conocidas como funciones de hash. Es un algoritmo matemático el cual transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con longitud fija. Lo curioso de esta es que independientemente de la longitud de datos de entrada, el valor de salida siempre tendrá la misma longitud. Las funciones de hash son estructuras de datos de uso común en los sistemas informáticos para tareas como verificar la integridad de los mensajes y autenticar información. ¿Qué tienen que ver las funciones de hash con nuestro tema, que son las congruencias? Tenemos como tal que las congruencias son conjuntos de operaciones matemáticas en las cuales se utiliza un conjunto de número determinado con la final de poder encontrar una igualdad entre estos dos. En este caso, pues se aplica lo mismo, sino que con una serie de caracteres sin una longitud fija que presenta una igualdad con una serie de caracteres con longitud fija a través de algoritmos matemáticos. Como lo podemos ver acá, tenemos una serie de caracteres de entrada, zorro, que entra una función hash y nos da el valor hash determinado, que son 8. Son letras, que esa es la serie de caracteres fija. Como vemos más abajo, tenemos el zorro rojo, corre a través del hielo, con la función hash, independientemente si la entrada sea más larga, el valor hash va a ser el mismo. Siguiente. El uso principal que se le da pues, a estas funciones es en el área de seguridad, como por ejemplo proteger una contraseña y que esta no quede almacenada en un texto claro, en una base de datos. En tal caso de un ciberataque, los hackers no puedan vulnerar y acceder a la información de estas. Como se ve en la imagen, en una base de datos, se ve el usuario que está acá, con la flechita, pero en la contraseña
tiene un hash, la cual no va a permitir de que ésta esté en un texto plano y pueda ser visible fácilmente. Listo, entonces, si les parece, profesor, no sé cuánto tiempo nos quedará, creo que ya nos pasamos de tiempo, ¿cierto? No, nos quedan 5 minuticos, pero entonces Ah, yo ok. tengo una pregunta, una pregunta. ¿Para qué sirve, por ejemplo, ese dígito de verificación del ISBN? ¿Por qué se usa o por qué es importante? O bueno, Es que, profe, por lo general los que el código de los libros, por decirlo así, trae uno que es el código del país, por decirlo así, un dígitos que son del país, en los 9 normal. Viene el dígito que te da la editorial, el dígito de la editorial, el dígito del espacio que te da la editorial en ella, y ya el dígito de verificación es como decir para que no se lleguen a repetir ¿sí me va a entender? hace que hace que El, vayan a ser diferentes los códigos. ajá, Ya, para ya, eso sirve el dígito de control. ya, Y ya, así ya. lleva, como decir, como decía el mismo nombre lo dice, un control de los cereales Y es que ya simplemente tiene una, exacto, y es bueno, simplemente, la cantidad de cereales, ya sea en, como decir, como, ¿sí me va a entender? sí, sí, ya, ya entendí. Y es una aplicación muy sencilla de las congruencias, pero muy útil, muy usada Sí. en el mundo real. Bien, muchachos, hagamos el quiz rapidísimo. ¿Cómo se llama la sala? No, pues así, debían mandarla en el chat, ¿no? Sí, mándalo por el chat, no sé qué compañero puede un momentico. Yo lo voy O a sea copiar. que, Ya la mandaron eso. como queda poco tiempo, hay unas preguntas que son un poco más de lógica, pero pues bueno, hasta donde lleguemos. Sí, vamos a ver. O de aplicación, también hay preguntas, ¿cierto? Entonces, esa puede que no Sí. alcance. Uf. Nos pusieron a encriptar ustedes aquí en online. Sí, es que no tenía pensado que logramos tanto. Si lo ven muy califiquen cualquiera y sigan con las siguientes que son más rápidas, más intuitivas. Ve, mano, ocultar las respuestas. Ah, muy cierto. Bueno, Ah, ya están las respuestas, no había visto, hombre. no, no, ya, ya. Está bien, ya, bueno, pues. Bueno, no, nos cogió lo tarde aquí, muchachos. Listo, Eh, entonces la finalizo y te muestro todas. sí, voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar. En todo caso, el quiz